Hoy estaremos hablando sobre la línea del sufrimiento de la hernia discal. ¿Qué pasos realizas con un problema de hernia discal? ¿La hernia discal se cura? Lo importante del proceso del tratamiento fijo o completo. ¿Qué terapia sirve para tratar la hernia? ¿Durante cuánto tiempo debo tratarla? Todo eso y más en el siguiente podcast. Bienvenidos a este podcast, donde todos los días reflexiones inspiradoras se entrelazan con claridad y comprensión de tratamientos para cuidados de tu salud. Con cápsulas cortas y comprensibles exploraremos diagnósticos, terapias y soluciones para que tomes decisiones asertivas sobre tu bienestar. Prepara tu taza favorita y únete a Un Café con Luis Quiro. Así como lo escuchaste en el intro, el tema de hoy se viene bueno. Ten tu taza a mano y comencemos. Resulta ser que hay algo que me llama poderosamente la atención y es que hay un comportamiento habitual en personas que sufren de dolores de la zona lumbar o cervical principalmente. Ya sea que estás en un proceso de deterioro denominado protusión o que tienes ya instalada una hernia o tienes el riesgo de ella, hay una línea, hay un transitar que yo he denominado la línea del sufrimiento de la hernia discal. Y quiero compartirte de qué trata, qué es esto y lo importante de por qué. Resulta que a lo largo de toda esta semana los episodios han tenido que ver con la higiene de columna, cómo hacer, qué hacer, cuándo hacer y qué es lo que hace el profesional, ¿no? Ya sea médico o cualquier otro tipo de profesional de la salud. Pues resulta que una conducta habitual desde la visión del paciente es la siguiente. Te la voy a describir lo más rápido posible porque la idea es hacerlo comprensible, rápido y que lo pueda hacer eso, rápido, disculpa. A ver, vamos allá. Resulta que el paciente cuando tiene un dolor de espalda, cuando tiene un dolor lumbar o cervical, ya, permíteme que yo tengo aquí mi pelotita antiestrés porque si no ya no puedo hacer el programa. Y mi taza de café. Bien, te cuento. Resulta que un paciente con estas características, con este dolor, va al médico, ¿ya? Él se acerca al médico con una pequeña molestia, ¿vale? Esto estoy hablando de lo más común, esto es lo que sucede y quiero transmitirte qué es esta línea en el contar de una historia, ¿no? Porque es eso, es la historia del paciente y esto es en el 90% de los casos. El paciente con una pequeña molestia asiste al médico, en un ambulatorio o con el tío que es médico, en fin, siempre acude a alguien, ¿no? Principalmente que tenga algún conocimiento en el área o que crea él que pueda asistirlo. ¿Y cuál es la primera recomendación, sea cual sea esa primera asistencia? El fármaco para evitar el dolor o para tratar el dolor, digamos la expresión correcta, ¿no? Esto es, repito, lo más común, porque si te duele algo, pues quítate el dolor y ya está. Bien, es válido y así funciona, ¿no? Luego, ese mismo individuo, al pasar el tiempo, vuelve a presentar molestias, le aqueja un dolor. Esta vez porque hizo algún movimiento y le causó esa molestia, lo cual se denomina como lumbago. En el caso del lumbago o en el caso del cuello puede ser una tortícolis, porque bueno, quedé mal dormido, en fin, hiciste algo ocurrió que detonó una molestia mayor. Pero como ya tú tienes el conocimiento de que con cualquier fármaco que te habían recomendado, el dolor se había ido y en este momento el dolor reaparece por causa de un evento, acudes nuevamente a ese mismo fármaco. Con la diferencia de que tuviste que aumentar la dosis o tomarlo más continuo porque el dolor era mucho y no se quitó de forma inmediata y le llevó un poco más de tiempo. Al cabo de un tiempo, el dolor desaparece. Pero, eventualmente,
puede pasar un tiempo mayor a 30 días, quizás a los 60, 90 días, reaparece un malestar. No es un dolor, sino un malestar. Y este malestar, tú haces cuentas y dices, ya, me está doliendo, de una vez, algo para quitar esa molestia y no se va a convertir en un dolor, o guapeas y dices, ¿sabes qué? Es una pequeña molestia, hago un movimiento y ya está, se acabó, se quitó. Y voy y no ha pasado nada. O en el peor de los casos, pues me tomo un medicamento y alivia antes que se convierta en un dolor. Eventualmente, esta molestia empieza a ser continua, ya sea que haga algo o no, está allí, asomándose como fantasma, va y viene. No es un dolor intenso, sino que si hago algo me empieza a molestar, o si no estoy haciendo nada comienza como una pequeña molestia, y si hago algún evento específico que reconozco me duele. Entonces, frente a eso, ya preocupante, asisto nuevamente a algún especialista, y el especialista, aparte de recomendarme un medicamento al cual comúnmente se le responde, el paciente responde y dice, ya yo me he tomado algo, doctor, y no me funciona. ¿Esto es igual o más fuerte? El médico, entendiendo esto, dice, bueno, ok, ¿qué te has tomado? Y en función de eso, pues quizás te recomienda algo un poco más fuerte, una dosis mayor, o simplemente algo, simplemente eso, disculpa, más fuerte. ¿Ok? Listo, muy bien. Y obviamente debería, ojo, obviamente no, debería, no es obvio, pero debería realizar una evaluación. A veces se hace, a veces no. Supongamos que sí, te hicieron la evaluación y dicen, mira, no hay mayor cosa, no hay sino una inflamación de tejido, está un poquito hinchado, quizás porque hiciste algo, tienes que mover y tómate esto para quitar el dolor. Eso, en cierta manera, es correcto, pero falta información allí, la verdad. Pero bueno, la realidad es esa, ¿ok? Luego de un tiempo, reaparece el dolor, pero este tiempo no estoy hablando de 90 días, estoy hablando de años. Han pasado 1 año, 2 años o quizás más. Y si fue a temprana edad, es decir, en tu edad de juventud, cuando llega la adultez empiezas a sentir molestias que no relacionas con aquello que fue hace tanto tiempo. Y dices, oye, me está molestando, me está doliendo. Pero tu morfología ha cambiado, has aumentado de peso, has realizado actividades diversas, has alzado un peso, tuviste hijos, no sé, tu trabajo, en fin, muchas cosas han cambiado, evidentemente. Y por supuesto, los años no pasan en vano, como tú dices. Sin embargo, no es culpa de la edad, sino de cómo nos hemos tratado en esa edad y todo lo que hemos hecho. Y resulta que cuando empieza o aparece un dolor, aparece extremadamente fuerte, nada que ver con lo que pasaba antes, y que en tu conciencia dices, oye, sí, a mí me había dolido antes, pero no como esto me duele bastante, me duele mucho. Hay quienes incluso experimentan algo invalidante, y de esta forma acuden al médico, acuden a algún especialista, y al entrevistarse con él, pues obviamente ignoran o dejan de lado lo que había ocurrido en el pasado. Total, eso fue hace mucho tiempo y mucha agua ha pasado por debajo del puente como para asumir que fue aquello, sino que simplemente otra cosa más, o decimos es la edad. Y resulta, amigo mío, que tiene que ver mucho, o amiga mía, que tiene que ver mucho con aquello que ocurrió en el pasado. Aquel primer aviso de que algo estaba cambiando, de que algo no estaba en su lugar, no le hicimos caso más que a la alarma y apagamos la alarma, pero no acudimos a corregir lo que disparó la alarma, porque el dolor, ¿entiendes?, que es una alarma. El dolor nos avisa que algo está ocurriendo, y quitar el dolor es bueno, claro que sí, pero tratar lo que está causando el dolor es más importante. Entonces, luego de todo esto, ya con este dolor instalado, acudo al especialista y me da un fármaco. En el mejor de los casos, esto alivia, pero al pasar el tiempo reaparece el dolor y cada vez es más fuerte. En algunos no tarda tanto en acudir a especialistas y manifestar que, bueno, no le está funcionando. En otros lleva más tiempo, aquel tiempo sí varía,
Pero resulta que allí comienza la línea de sufrimiento. Cuando ya ese dolor grave, acudo al especialista, pido un medicamento y después pido otro porque vuelve a aparecer, y en eso lleva, digamos, un ciclo de medicamento-dolor, medicamento-dolor. Al pasar el tiempo resulta que cuando asisto a ese especialista nuevamente y le digo, mira, ya lo que me mandes no me quita el dolor, aunque me inyectes, aunque me infiltres, aunque hagas lo que hagas, ese dolor me impide hacer mi vida cotidiana, normal, mi deporte, mi trabajo, en fin. Y me pide ahora unos exámenes complementarios para verificar que quizás lo que él ha evaluado previamente, descartar alguna sospecha, ¿no? Entonces te pide quizás un rayos X para ver por qué te está molestando, porque en la evaluación quizás no vio nada, ¿vale? Estoy hablando de la medicina convencional. Un médico general o un traumatólogo quizás pueda pedirte esto. Entonces, luego ya, al ver que la radiografía no muestra nada, te va a pedir una resonancia magnética. Y en la resonancia magnética aparece que tienes una hernia. Pero ¿por qué yo lo llamo línea del sufrimiento a todo esto? Porque si te fijas, no solamente sufre tu cuerpo, sufre tus emociones y sufre tu bolsillo. Y se vuelve un círculo vicioso ese sufrimiento, porque te duele, te molesta, te piden exámenes, vas al médico, te inyectas, sigues tomando pepas, sigues inyectándote, no se te quita el dolor, vuelves a ir al médico, ahora te pide otra cosa, y tú vas sufriendo, encima tienes que sacar dinero, vuelves a otra vez a la consulta, también tienes que pagar, y en fin, viene ese torbellino que obviamente estresa y causa cada vez mayor desagrado, mayor molestia, mayores dolores, mayor tensión, en fin, un estrés constante, lo cual no ayuda a ese proceso degenerativo que se está dando allí. Cuando por fin el médico tiene un diagnóstico, te dice, tienes hernia y es necesario operar. Pero no inmediata porque no es grave. Vamos a esperar, tómate esto otro, y quizás ahora algo más fuerte, el dolor alivia, pero obviamente que la hernia no se quita. Y entonces el paciente asume en ese momento que la hernia sí o sí se quita es operar. No necesariamente. Resulta que la hernia no es más, para quienes no lo tienen claro todavía, la hernia es, repito, nosotros acá en este programa lo que intentamos es hacértelo entendible. Entonces, si eres profesional de la salud, entiende que esta conversación es precisamente para ilustrar a quienes nos escuchan y no para dar clases de anatomía, ¿vale? Eso quiero dejarme en claro. Entonces, yo lo voy a hacer muy sencillo, lo voy a plantear muy sencillo. La columna está compuesta por vértebras, las vértebras son huesos, y entre un hueso y otro, es decir, entre una vértebra y otra, hay una almohadilla. Esa almohadilla en su centro tiene una especie de gelatina, pero la almohadilla evita que esa gelatina se salga. Cuando nosotros tenemos malas posturas, pesos, en fin, y hacemos actividades inconvenientes y no tenemos el real acondicionamiento que requerimos, esa higiene de columna de la que hemos hablado toda esta semana y seguiremos hablando, la almohadilla se deshidrata, pierde su forma, pierde su soporte, ¿sí? Entonces ya no amortigua entre un hueso y otro, entre una vértebra y otra, y esa gelatina aplastada ahora tiene que buscar hacia dónde salir. Y la almohadilla se resquebraja, se seca a tal punto que se agrieta. Y por una de esas grietas comienza a migrar esa gelatina hasta que sale a la superficie pisando un nervio o la médula misma, o incluso las dos cosas, o dos nervios al mismo tiempo. Lo cierto es que ese proceso lleva un tiempo, no se da de la noche a la mañana. En el 90% de los casos o más, no se da por un evento traumático, se da por un proceso de deterioro que va generándose desde aquella primera molestia. Y entonces ese proceso termina ocasionando diversos problemas, diversas sensaciones, diversos síntomas que el paciente va refiriendo. En ocasiones es dolor, puyazos, puntazos, molestia, adormecimientos, en fin, son varios, son múltiples. Y esa es la importancia de hacerte un chequeo constante para que puedas determinar qué debes hacer y cuál es tu caso, porque no todos los casos son iguales, no todos los casos son igual de graves y no todas las sensaciones obedecen a un mismo problema. Puedes sentir lo mismo que siente otro y tener problemas totalmente distintos. Esto es importante. Entonces, la hernia discal
o el proceso en el que se da la hernia discal, yo lo llamo la línea del sufrimiento por todo esto que te planteé. La pregunta crucial, ¿esto se cura? Sí, es viable curarlo de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, porque podemos curar la hernia, pero más importante que curar la hernia, que sería esa gelatina que se salió, se secó y ahora está endurecida, pisando un nervio o la médula y corriendo un riesgo de que pueda entorpecer el funcionamiento normal, ¿vale? Sí, se cura, pero igual de importante o más importante si no has llegado hasta ahí, es revertir ese proceso de degeneración que está causando que la hernia salga. Porque sí, curas la hernia, pero el problema persiste y eso se puede seguir generando y va a volver a salir otra hernia. Entonces la idea es no solamente curar la hernia, sino hacer conciencia del proceso que ocasionó la hernia y tratarlo para que no ocurra, ¿vale? Eso es mucho más importante y es ahí donde entra en juego un tratamiento fijo, completo. Una vez que comienzas un tratamiento, por favor, culmínalo, porque hasta no culminarlo no sabríamos cuál es el siguiente paso. Ese es el mensaje más rico en este podcast. Todo tratamiento, una vez diagnosticada, un proceso de hernia, un proceso de protusión, de pellizcamiento o pinzamiento lumbar o cervical, lo importante es que cuando comienzas un tratamiento lo termines para poder establecer cuál es el siguiente paso y evidentemente poder valorar cuál ha sido el avance, porque no está predeterminado, ¿vale? Y para esto, muchas terapias alternativas existen. Para esto hay muchísimas, posibilidades, ¿sí? En el mercado para que puedas acudir a ellas. Por supuesto, no hay una que vaya a curarlas. Recuerda que todos son terapias complementarias. Bien, puede hacerse infiltración, incluso la cirugía, si bien es convencional, no es sino parte de tratar los problemas ocasionados por el deterioro, y el trabajo que hay que hacer es el proceso de revertir lo que ocasionó en un inicio esta hernia. Hasta aquí lo dejo y espero que esta semana te haya sido de utilidad. Recuerda que puedes visitar la website luisquiro.cl para que puedas informarte de todos los podcasts, y no solamente los podcasts, sino el servicio que presto en Santiago de Chile. Por supuesto, también tenemos eventos especiales a todo lo largo del país de Chile, y pronto se vendrán procesos a nivel internacional, y esto lo puedo hacer gracias a tu colaboración. Así que te invito a que nos veas en la website, veas todo lo que tenemos para ti y puedas sacarle el mayor provecho de forma gratuita. Oye, para mí fue un placer compartir este cafecito contigo. Espero entonces nos sigas escuchando y nos vemos en la próxima. Espero haberte sido de utilidad y que estos consejos los puedas aplicar. Nos vemos en un próximo Café con Luis Quiro. Bye bye.